7:41 tenemos visita, amigos oyentes. Yo creo que este es uno de los temas que a algunos no les gusta y por eso critican a Gonzalo y a Cristi, pero es una realidad que nos pega en la cara como país. Caramba, las listas, los abanderamientos, todos temas en los cuales, a ver, esa ley de sociedades anónimas data de la primera mitad del siglo XX aquí en Panamá. Y fíjese cómo ha sido todo modificado. Y ya, pues, tengo entendido que el tema de sociedad anónima no es un tema para las oficinas de abogados. Ahora está el tema de los abanderamientos. Bueno, ahora entre otros, el tema de los abanderamientos. Y ahora también le están cayendo el abanderamiento de barcos en Panamá. Está con nosotros Carlos Raúl Moreno, abogado de profesión, presidente del Grupo de Acción por Igualdad Financiera. Toda vez que este grupo afirma que Panamá está listo para salir de las dos listas que hacen falta, una de la OCDE y la otra de la Unión Europea. Don Carlos Raúl Moreno, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin y equipo. Estamos listos para salir de las listas. Esa sería una buena noticia, si es verdad. Bueno, sí y no. Resumiéndote rápido, Edwin, hay tres listas. La de la GAFI, que ya salimos después de ingentes esfuerzos y después de haberles entregado mucho más de lo que pedían para congraciarnos con ellos y crearnos una serie de problemas enormes como los asientos contables. Todos los abogados tienen que tener toda la contabilidad de todos los clientes. Es una estupidez, pero bueno, le entregamos todo y demás y logramos salir. Tenemos la lista de la Unión Europea y finalmente las exigencias de la OCDE. En la Unión Europea nosotros tenemos todos los progresos necesarios para haber salido y así lo consideró la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que lidia con los asuntos de índole económico de la Unión Europea y después de revisar los avances de Panamá recomendó la salida de esa lista y esa lista implica dos cosas. Uno es lavado y otro los asuntos de territorialidad impositivos, fiscales, que ahí es donde está el peligro mayor y final de todo. Y se recomendó salir de la lista, hemos cumplido con los requisitos para salir de los lavados de dinero, que no es otra cosa de que estamos portándonos bien para perseguir las evasiones de los impuestos de los infiernos fiscales europeos. Eso se traduce todo. A fin de cuentas, también esa resolución de la Comisión Europea, de la Unión Europea, pasa al Parlamento Europeo. ¿Y qué sucede? El Parlamento Europeo, un órgano político donde hay que hacer un trabajo enorme que no se ha hecho del lobby en más de 10 años y que ahora el gobierno tiene como prioridad el presidente Mulino de empezar a corregir ese entuerto. Llega al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo dice no, Panamá no puede salir. ¿Por qué? Saca un as bajo la manga y dice no, lo que pasa es que Panamá tiene una flota fantasma y que tal vez ha salido en varios de los medios y muchos hay que explicarle a los oyentes y al país qué significa la flota fantasma y en qué nos está afectando y en qué nos puede seguir afectando. Como tú bien sabes, hay una serie de sanciones impuestas tanto a Irán como a Rusia. A Irán para evitar que se convierta en una potencia nuclear y a Rusia por el asunto de la guerra de Ucrania. Entonces, los grandes en este juego, que básicamente son los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y Israel también, en lo que toca a la parte de Irán. Y se han puesto de acuerdo y han creado una especie de organismo paralelo que no es oficial, pero es donde vierten todas y muchas de sus inquietudes, que se llama la UAN. United Against Nuclear Iran, unidos en contra de Irán nuclear. La UAN opera desde Miami y es encabezada recientemente por Jeff Bush. Y entonces cada una de estas organizaciones, y ahí viene uno de los primeros problemas,
el desorden. Ellos tienen sanciones, pero ellos comunican al país de la bandera, cada uno por su lado. Tú tienes el State Department, tú tienes la OFAC, tú tienes la WANI, tú tienes los ingleses, tú tienes los europeos, incluso hasta los israelíes han hecho su lista. Entonces cada uno tiene una lista de barcos que no es la misma, unos se incluyen en una, otros incluyen en otra, y todos mandan esa información pidiéndole a Panamá que saque de las listas a tal o cual nave. Bien, eso ya es difícil, esa data tan dispersa, vamos a decirlo así, es difícil de manejar. Pero la cerecita en esto es que nosotros mismos complicamos ese proceso porque durante la administración de Varela creamos un decreto ejecutivo que facultaba a el Consejo de Seguridad para declarar como de seguridad nacional esas solicitudes de cancelación de buques por estos motivos de sanción. Esta facultad, antes de que se hiciera eso y metiéramos otro organismo dentro de la cadena de la burocracia, la tenía la Marina Mercante, la AMP, en su sección de Marina Mercante. Ahí se recibía mucha de la información de todos estos organismos para decir, mira, la nave tal cometió tales delitos internacionales, y no solo porque está en una sanción por estar comerciando con petróleo iraní o violando los límites de precio de sanciones al petróleo ruso que le han impuesto a todos estos países, sino que además de eso ellos apagan, ellos tienen que reportar su posición, ellos tienen un número de identificación de la Organización Marítima Mundial, entonces lo cambian, lo falsifican el número, apagan los transmisores para que no sepan dónde están. Ya eso de por sí constituye motivo suficiente para cancelar ese registro. Sí, perdón. Ajá, tengo una consulta porque quiero regresar a un punto inicial con el que usted inició. Y vamos a ir después lista porque yo creo que los requerimientos son distintos. Con la lista de la Unión Europea hubo una votación, como usted bien mencionó, que donde a pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea, se niega a Panamá que salga de una serie de la lista, a pesar de que salen otros países como el Seychelles Islands, con lo que a mí me parece regulaciones más laxas que las panameñas. Entonces, esto nos lleva a pensar que es un problema de cierta dimensión político, porque incluso Gibraltar, que también le negaron la salida, se quejó que en ese momento quienes habían pues impulsado que no saliera Gibraltar eran los partidos de derecha de España, Vox y el PP, que tienen un problema político con Gibraltar, que es el hecho de que ellos consideran que tiene que ser española y no inglesa. Mi punto es con Panamá. ¿Cuál es el problema que Panamá político parece tener en Europa? Porque no es más allá de las recomendaciones técnicas. Que nos haya votado en contra, la próxima revisión es ahora en octubre, parece que hay elementos dentro del Parlamento Europeo, que está compuesto por los partidos de todos los partidos de los parlamentos internos europeos. Eso habla de que nosotros tenemos un problema político con ciertos países o partidos políticos en Europa. ¿Cuál es la génesis de ese problema? Mire, es obvio que el Parlamento Europeo es un organismo político, la Comisión es un organismo técnico y económico. El Parlamento es mucho más fácil para estos políticos. Aquí viene un daño, arrastrándose un daño de imagen de país desde los benditos Panama Papers, cuya, no me canso de decir cuya, y me da mucha tristeza, muchos panameños han contribuido a crear ese daño utilizando el nombre del país. Esta destrucción de imagen que arranca de allí, bueno, es muy difícil de borrar esa impresión, por más que Panamá ha tomado todas las medidas necesarias para salir. Como quiera que el Parlamento es político, le es más fácil a cualquier político español o de otra nacionalidad llegar allí y decir, no, Panamá no, porque en Panamá se la... Es un total desconocimiento
de todos los avances que hemos hecho y es un problema de marca país. ¿Cómo se ataca esto? Esto se ataca de dos formas. Una básicamente es no dándole motivos ni argumentos para que saquen cuestiones que no tienen nada que hacer con nuestros progresos en salir de estas listas y nuestra cooperación. Y segundo, haciendo un lobby. Panamá tiene que invertir las cantidades que sean necesarias para hacer un lobby político. Hay empresas especializadas y el gobierno está trabajando en eso en este momento. Está empezando a organizarse para crear los equipos necesarios, a pesar de que han dejado al país que en quiebra, que hay que ver dónde se sacan los dineros. Pero hay que contratar empresas especializadas en lobby político para empezar a llegarle a todos esos diputados, a explicarle uno por uno y empezar a movilizar la opinión pública europea que entienda lo que hemos avanzado. Una consulta. Sí. De cara a la revisión que viene ahora en octubre, es decir, el próximo mes, ¿qué avances ha tenido el país para que no ocurra lo mismo? Que la Comisión Europea nos dice, bueno, es verdad, Panamá cumple con todo, pero que el Parlamento, cuando venga la votación otra vez de la revisión que hacen ellos, no nos diga, pero Panamá no, porque Panamá efectivamente, yo creo que es el conejillo de India, que es lo que la gente se acuerda. Lastimosamente, en Panamá afuera, cuando tú dices el nombre Panamá, se acuerdan. Perdón, estamos tratando, acuérdate una cosa, este gobierno no tiene, tenemos 10 años de entreguismo total y de una falta de visión de la defensa de los intereses económicos y políticos de Panamá en el mundo. No hemos tenido relaciones exteriores que tomen en cuenta estos factores. Entonces son 10 años. Este gobierno no tiene ni 100 días. Octubre está a la vuelta de la esquina. Se está organizando de una manera muy rápida y el presidente Mulino tiene mucho interés. Yo no sé si de aquí a octubre nosotros vamos a poder hacer todo el lobby, todas las explicaciones, todo lo que hay que hacer, que es un trabajo que tiene que borrar más de 10 años de total abandono de los intereses nacionales en este sector. Entonces, yo espero que podamos de aquí hacer algo para poder ir convenciendo al Parlamento Europeo de salir de esa lista. Ya le digo, es preciso todavía, por ejemplo, mire, solamente anteayer, hace unos días atrás, llegó ya el agremán para el embajador en Washington, José Miguel Alemán, ya el embajador Eloy Alfaro, que va a tener a su cargo mucho lobby en esa. Hace pocos días acaba de llegar a las Naciones Unidas. El embajador de la Unión Europea está todavía en proceso de nombramiento porque, oye, no podemos pedirle esperas al olmo. No tenemos ni el presidente Mulino y la actual administración no tienen ni 100 días de haber iniciado. Yo no sé si vamos a salir en octubre. Lo que sí hay que hacer es empezar a hacer ese trabajo muy rápido. Pero y de relación. Ahí hay algo que la pregunta y comentario de Cristi y la reacción de nuestro invitado Carlos Raúl Moreno me hace reaccionar. Si la próxima reunión es en octubre y Panamá aún no tiene embajador allá nuevo, pues, porque imagino que el anterior, si no está ahí todavía. No, sí sigue allí. Pero ese es en Bruselas. Esa es la embajada. En Bruselas, Yabel. Lo que pasa es que apenas con Yabel, que es una persona muy capaz, yo la conozco, pero si no hay el apoyo de un equipo de verdad y se hace la inversión de tener una embajada de verdad, vamos a perder el registro, porque ¿qué es lo que sucede? Para continuar con el hilo de lo que te decía, la bendita flota fantasma, tenemos que quitar esos argumentos del camino. Y eso es sencillo. Mire, Liberia, Marshall Islands, la competencia de nosotros en cuanto a registro, tardan 7, 8, 9 días después que reciben la información para cancelar esto. Nosotros meses. ¿Por qué? Porque alguna de ellas, como llega desordenada, alguna llega que sea al Consejo de Seguridad, otra llega directo a la Administración Marítima por diferentes fuentes. Muchas de ellas piden barcos que cuando se revisan no le han dado la información de los delitos que han cometido. Entonces la administración dice, bueno, pero yo necesito más información de esto.
Pero tampoco ha habido en el pasado, y se está tratando de reconstruir una buena comunicación entre la administración panameña y, por ejemplo, la UANI, donde tú le puedes decir francamente a la UANI: tú me has pedido estos 10 barcos, pero hay 3 que no me has dado la información, mándame el porqué y yo te lo cancelo. Pero ¿qué pasa? La Marina Mercante no se atreve a cancelarlo, a pesar de que la ley le dice que puede cancelar naves que afecten los intereses del país. No se atreven a cancelarlo porque si lo cancelan bajo ese numeral de la ley, artículo 4, si no me equivoco, ¿qué sucede? El abogado puede presentar una apelación. Entonces, como no puede cancelarlo por seguridad nacional, donde no hay tutía, porque eso se lo crearon y se lo pasaron al Consejo de Seguridad, la Dirección de Marina Mercante y la MP no se atreve a tomar el paso de decretar: yo, en base al artículo que me permite cancelar por los motivos que sea que afecten al país, yo declaro esta cancelación por seguridad nacional. Porque pasó allá. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que mandar una nota cuando llegue el barco, tienen que mandar la nota después que ven y revisan, así, al Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional llega, la pone en agenda, le pide que lo conceda. Entonces, en todo este proceso es un proceso lentísimo, porque yo no les tengo que explicar a ustedes, estimados amigos de Arca y Edwin, ni al público que me escucha, que la burocracia siempre anda despacio, y muy despacio. Entonces, estamos ante algo que se requiere acciones rápidas para poder empezar a rescatar el nombre de marca país en la parte marítima, a pesar de porque nos están poniendo ya toda clase de trabas en la Unión Europea para acabar con las banderas y los registros abiertos. Y esta es una agresión. ¿Qué tenemos que hacer? Modificar esa legislación. Y ya se está pensando cómo hacerla. Yo he pensado alguna fórmula, se está trabajando en eso, pero hay que eliminar ese proceso burocrático interno para poder, la próxima reunión que podamos llegar al Parlamento, decirle: mira, aquí está, cancelamos todas estas naves, porque tenemos muchas, pero muchas naves llamadas fantasma. Y tenemos un proceso muy lento para salir de ellas. Carlos Raúl, eso, ¿qué? Para los que no sabemos de esto, ¿qué es una nave fantasma? La verdad que hasta me pone los pelos de punta escuchar eso. Sí, aquellas naves que están comerciando en contra de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Israel. Cada uno le pone sanciones. Entonces hay un bloque de países occidentales muy fuertes que le han impuesto sanciones. En el caso de los rusos, tienen sanciones y tienen un precio tope para comerciar con su petróleo, y entonces ellos burlan esto. En el caso iraní, tienen sanciones por el temor a que Irán se vuelva una potencia nuclear. Y todas esas naves que comercian con esto falsifican conocimientos de embarque, hacen trasiego en alta mar, cambian todas las trampas habidas por haber que las hacen los navieros, los operadores, etcétera, etcétera. Ese grupo de naves se llama naves fantasma. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Bueno, no sé, porque son naves que desaparecen de los radares y controles marítimos. desaparecen, apagan los equipos de transmisión, etcétera. Uno no sabe dónde está la nave ni qué está haciendo, etcétera, en violación de convenios internacionales y normas internacionales. Entonces nosotros tenemos que, o bien la AMP dice: voy a proceder porque la ley me lo faculta y esto va a ser así, y se cancela esta nave por razón de seguridad nacional. Ahí ya no cabe apelación. Ningún abogado va a decir: no, apelo y después voy a la corte y después hago esto y después... Ahí se acabó. Pero mientras está la piedrita en el zapato del decreto ejecutivo que asigna eso al Consejo de Seguridad, viene el temor de actuar de esa manera. Y eso hay que ir pensando cómo se va a eliminar de la manera más inteligente, y se está trabajando en eso. Ahora, una consulta. ¿Se puede decir que Panamá ha hecho todo lo que está en sus manos para salir de las listas? Y más. No solo todo, más. Ningún país tiene como requisito que los abogados tengan los registros contables de las sociedades anónimas. Ninguno.
Eso se lo concedimos como una gracia a petición de la OCDE que está detrás. Estos son unos trillizos, que son la Gafi, la OCDE y la Unión Europea. Y también está el cuatrillizo de los Estados Unidos con sus propios intereses. Entonces, nosotros por congraciarnos y salir desesperados de esas listas, ¿para qué? Para conseguir dinero, para nombrar funcionarios y aumentar la burocracia, que es lo que vivimos en el periodo anterior y tal vez también el de Varela. Le concedimos mucho más. Ningún momento la GAFI pidió que había que tener registro contable y ninguna jurisdicción competencia de nosotros tiene eso. Lo más que piden esas jurisdicciones es que las sociedades produzcan un estado financiero sencillo. Ninguno lo tiene. Ninguno pidió, la GAFI nunca pidió crear una superintendencia de sujetos no financieros. Se le dio como una cortesía. Se le regaló cuando ciertos funcionarios de la época dijeron, oye, pero ¿por qué hacen esto si esto no lo están pidiendo? No, es que hay que dar más para que demostrar que nosotros estamos haciendo. No nos van a sacar de la lista porque el objetivo final de toda esta batalla, y hay que tomar conciencia, el país y la opinión pública panameña tiene que tomar conciencia que el objetivo final de la OCDE, de todo esto y los trillizos alrededor de la OCDE, es quitarnos la territorialidad fiscal. Ese es el fin último y están lográndolo a peñiscos, poquito a poco, peñiscándonos aquí, peñiscándonos allá. Nos quieren quitar los servicios marítimos de registro abierto y la territorialidad fiscal. Y si nosotros como país no desarrollamos una estrategia para combatir esto y preservar los intereses nacionales, mire, Panamá ha tenido éxito porque su posición geográfica, su canal, y Panamá es más que un canal, mucho más que un canal, es un centro de servicios internacionales. Y ese centro de servicios internacionales y de tráfico tiene un sustento, y ese sustento es una territorialidad para atraer a que empresas se establezcan en el país y operen desde aquí. Nosotros no somos totalmente estamos totalmente a favor y dispuestos a cumplir todo lo que tenga que hacer para eliminar el terrorismo, trata de personas, todos los delitos de lesa humanidad, narcotráfico, que han utilizado, y no hay que negarlo, las sociedades panameñas, instrumentos jurídicos panameños y banca panameña. Pero si usted se pone a ver la cantidad de capitales de delitos lavados en Panamá, incluso de evasión fiscal, comparado con lo que sucede en Europa y en otras jurisdicciones, es ridículo, minúsculo, visible. Aquí yo quiero regresar un segundo a la lista entonces de la OSD, porque para mí el tema europeo es un tema en mayoría político. En la OSD, ¿qué nos hace falta para que la OSD nos saque de la lista gris? ¿Y cuál sería el trabajo ahí? ¿Con quién es el trabajo ahí? ¿Es otra vez con Europa, que yo creo que Francia, liderado por Francia, son nuestros mayores detractores? ¿O hay otros países con los que nosotros podríamos hacer alianzas? Hay modelos parecidos al nuestro, se me ocurre Irlanda. ¿Con quién se negocia frente a la OSD? ¿O qué hace falta para poder salir de la lista de la OSD? Hace falta un equipo integrado. Vuelvo y lo repito y no me canso con la cantaleta. Tenemos que, primero, entender la seriedad de lo que está involucrado. Segundo, definir cuáles son nuestros objetivos nacionales que queremos preservar y cómo podemos colaborar con la comunidad internacional en lo que se amerite contribuir. Y eso yo creo que ya lo hemos logrado. Y tercero, crear el equipo. El equipo que se creó cuando negociamos los tratados. Nosotros ninguno de los compromisos, porque hay muchos abogados incluso y mucha gente en Panamá que dice, no, pero es que Panamá se comprometió a esto y se comprometió el ministro anterior y el gobierno anterior se comprometió al país y quién sabe cuántas cosas que ni sabemos. Las dos administraciones anteriores, que estamos tratando de averiguar exactamente cuáles son los verdaderos compromisos. Entonces, es mentira que no se pueden romper compromisos. Teníamos un tratado a perpetuidad. Varela,
negociamos, peleamos por muchísimos años y rompimos ese compromiso internacional y creamos un nuevo tratado. Así que no me vengan con el cuento que no se pueden romper los compromisos que tenemos con la Unión Europea, sobre todo. Entonces, hay que integrar ese equipo que le decía. ¿Qué hay que hacer? Relaciones Exteriores tiene que tomar el mando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y crear un equipo técnico-político con asesoría de la empresa privada panameña, un grupo, una comisión, una secretaría. El gobierno también, el presidente Mulino está muy interesado y se está evaluando diversas posibilidades. Una comisión de servicios internacionales, una secretaría, así como es la Secretaría de Asuntos Constitucionales. A ver si le estoy captando a Carlos Raúl Moreno, entonces es luego de lo hecho o de lo no hecho por las administraciones anteriores, un grupo, hay que advertir que este grupo que mencioné, que preside Carlos Raúl Moreno, es un grupo de, ¿cómo se llama? Abogados, pero es una organización privada, no tiene nada que ver que sea una organización gubernamental ni nada parecido. Y estamos como país y están ustedes como seguidores del tema a la espera de que la administración Mulino, con su Cancillería, con su Ministerio de Economía, con la AMP, diseñen una estrategia para enfrentar este tema, es lo que estoy entendiendo. Estamos trabajando en esto, y no solo el APIFI, es el Colegio Nacional de Abogados que creó una supercomisión especial que se llama Comisión de Servicios Internacionales, que también la presido, y que estamos haciendo todos los esfuerzos y conversando con los diversos estamentos de gobierno. Hemos conversado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo Mulino está consciente y está también, se está viendo la mejor forma de organizar esto, porque la tarea que hay por delante es titánica. Tiene que haber algún ente central con la suficiente capacidad de coordinación para fijarnos la tarea todo de cómo tenemos nosotros que preservar. Mira el problema bancario que tenemos. Hay que flexibilizar la banca. Ningún país, todo esto forma parte de la muerte a peñiscos que nos están haciendo de nuestro centro financiero. Ningún país, aquí hay casos terribles. Una empresa internacional de primera japonesa que llegó y quería abrir una sede, estaba viendo si en Panamá o en México, etcétera, y mandaron un ejecutivo y ya se le vendió que Panamá. Y dijeron que Panamá empezaron a abrir cuentas de banco para un mes, 2 meses, 3 meses, los tipos estaban en shock. Entonces, eso es parte de la muerte a peñiscos que les comentaba hace un rato, porque la pregunta que me hizo la colaboradora, no sé, en este momento, Cristi, ¿qué tenemos que hacer para salir de la OCDE? Tenemos que hacer eso, plantearle de una vez por todas al país y al mundo que nuestra territorialidad no se va a entregar, porque eso es lo que quiere la OCDE a fin de cuentas. Todos estos esfuerzos están encaminados y todas estas ofensivas laterales de Torres están encaminadas para quitarnos la territorialidad impositiva, que es uno de los atractivos más importantes que tiene. Irlanda tiene facultades, hay muchas jurisdicciones que tienen incentivos fiscales. En el mundo hay una competencia en incentivos fiscales y nosotros tenemos que preservarlo, porque eso es uno de nuestros mejores y mayores activos para poder desarrollar el país a futuro. Sería interesante poder hacer exactamente causa común o poder hablar con esos países que tienen un sistema parecido al nosotros, que por lo menos en el caso de Irlanda yo sé que de alguna manera, siendo parte de la Unión Europea, ha resistido enormemente los llamados a cambiar su territorialidad, ¿no? Sí, y muchas otras jurisdicciones también en Europa. Algo que tenemos que estar conscientes es que Panamá votó, una iniciativa de países africanos, Panamá votó llevar el tema del impuesto mínimo global, que lo está empujando la OCDE, a que sea una materia de Estados Unidos. Yellen es la gran propulsora de eso. No, los Estados Unidos no les interesa eso. En el fondo, los Estados Unidos se sientan a observar
como en un circo romano, todas estas cosas, porque los Estados Unidos comparten los mismos intereses de Panamá, atraer capital. Los Estados Unidos hacen lo mínimo necesario para decir que está en el juego pero los Estados Unidos, su banca es muy flexible, ellos quieren atraer los capitales europeos, ellos no preguntan mucho cuando llegan 100 millones de gente en Francia huyéndole a los impuestos y abren cuentas en JP Morgan de inversión o invierten en BlackRock o invierten. Ahí no hay muchos cuestionamientos. Ahí no hay muchos cuestionamientos y los entiendo, pero nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es precisamente conversar con Estados Unidos, que es nuestro. Sí, pero Carlos Raúl, hay un tema en el cual, bueno, ya tenemos al siguiente invitado, pero un tema en el cual por lo menos Cristi cada vez que puede mencionarlo, lo menciona. Sí, atraer capital extranjero, excelente, atraer inversiones de capital extranjero y capital nacional, excelente. Pero olvidémonos un segundo nada más de traer capitales. Pero pensemos en el ángulo, que es lo que digo, que a Cristi le hace reaccionar. Pensemos en traer talento, talento humano, talento profesional. Bueno, ustedes, sus colegas, los abogados, médicos, eso es impensable. Porque cada vez, si nosotros hacemos que el país sea atractivo para profesionales extranjeros que puedan desarrollar en Panamá para ese intercambio de conocimiento y todo lo demás, eso también son capitales. Porque esa gente viene aquí y compra casa, alquila casa, tienen que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llaman ahora los nómadas digitales, Edwin, que son gente que se establece, pero es que el problema tenemos 30, 40, 50, no sé cuántas profesiones protegidas. Creo que son 70, creo que somos el país con más profesiones, 70 creo, me parece. Creo que están hasta los peluqueros. Hasta los peluqueros, sí, los peluqueros están protegidos, entonces ningún país se desarrolla si no atrae. Los países se matan por atraer talento humano. Nosotros somos los únicos en manos de restricciones de gremios profesionales que le tienen terror a la competencia, y le tienen terror porque en el fondo, muy subconsciente, y ya esto es un asunto psiquiátrico o psicológico, hay mucha mediocridad. Hay mucha mediocridad del sistema educativo, y entonces estos gremios no quieren que llegue talento de afuera. Mira, si aquí viene Elon Musk y trata de enseñar en la universidad, no puede porque es extranjero. No puede. No puede. Entonces, ¿para dónde vamos nosotros realmente? Es un problema multifacético esto del desarrollo de Panamá como centro de servicios, que incluye eso que tú acabas de mencionar. Tenemos que abrir al país que revaliden sus títulos. Todo eso. Todo. Eso es otra. Eso está nuevo. Bien. Eso está muy bien. Nuevo. Bueno, don Carlos Raúl Moreno, muchas gracias. Muy amable. A la orden, Edwin, gracias a ustedes. Antes de ir diga, Cristi. Quiero rescatar algo que me parece importante porque lo hemos hablado aquí. Y es la importancia entonces, escuchando al doctor, viendo que esto va a ser en gran parte un trabajo político, multifacético, pero político. Entonces, a mí me pone todavía más en relevancia, no solamente quién va a ser el embajador de la Unión Europea, que no puede trabajar solo como lo hemos visto antes, pero quiénes van a ser esos embajadores en Europa. Y nos va a poner con más urgencia que realmente sea una persona idónea y sean personas que sepan de estos temas y puedan manejar estos temas, porque lastimosamente yo tengo que decir, muchos embajadores que a mí me ha tocado ver en los últimos tiempos, sobre todo en Europa, son pareciera pagos políticos, de favores políticos. Entonces, muy importante para el país quiénes van a ser nuestros embajadores. Ese es otro de los males tradicionales. Yo creo que el Ministerio de Relaciones ha tomado en cuenta esto. Va a haber un proceso de inducción y de entrenamiento mucho mayor y más reforzado de lo que hubo en las administraciones pasadas, que casualmente empieza en estos días un proceso de inducción y entrenamiento. Es decir, por lo que yo escucho, si bien es cierto, obvio, ¿no? Ya vimos a una primera designación, no la primera, pero ya la designación ante Washington, pues evidentemente José Miguel Alemán ya fue canciller en el pasado y no creo que necesite de mucha inducción
para llegar a la Embajada de Panamá en Washington. Pero dicho eso, Washington y bueno, los países claves acá en Latinoamérica, todo parece indicar, en base a lo que le escuchamos a Mulino en aquella entrevista que le hicimos acá, que los que van a ir de embajadores a Europa llevan una estrategia. Esperemos que así sea. Pero y experiencia, yo también quisiera pensar, ¿no? El embajador en Francia, el embajador en España, el embajador del Reino Unido, asumiría yo que tienen que ser personas cuya sí experiencia hable por sí sola, porque si no vamos a quedar en lo mismo por más inducción que se les haga. Eso es correcto. Bueno. Sí, lo tenemos. Seguimos. Bueno, gracias. Muchas gracias por permitirme participar y a la orden cuando quieran seguir explorando estos interesantes temas. Gracias. 8:17. Oiga, yo no he podido, no, porque yo no